Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Harim veremos el tema, el misterio del hijo pródigo y las mujeres del ungido. La parábola del hijo pródigo tiene misterios que nadie conoce, porque en esta parábola Yahweh y Yahshua han dejado plasmado la encarnación, muerte y resurrección del arcángel Micael. Por tanto, vamos a examinar la parábola del hijo pródigo desde un ángulo superior. Lucas 15:29 nos dice: Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo pródigo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo pródigo gastó sus bienes con rameras físicas, pero Micael encarnado nunca tocó mujer, ni tampoco tuvo novia, no visitó rameras, ni siquiera tuvo una conversación romántica con una chica. Entonces, ¿cómo es posible que él represente al hijo pródigo? Aquí está el misterio. Micael representa un nivel más profundo del hijo pródigo. Micael es un hijo celestial que se mezcló no con rameras físicas, sino con el sistema arreujín del mundo. Las rameras en la parábola no solo son mujeres físicas. En lenguaje profético y arreujín, las rameras representan todo este sistema caído de engaño, ideas falsas, ilusiones de este mundo, religiones, doctrinas humanas, y todo eso te hace gastar tu herencia celestial. Y por eso, en Revelaciones, a la gran ramera se le llama Babilonia, es decir, las rameras representan el sistema mundano que te aleja de Yahweh y Yahshua. La pregunta es, ¿qué hizo Micael como hijo pródigo? Bueno, no fornicó con mujeres literales, pero sí caminó entre los sistemas del mundo, buscando propósito en lo terrenal, y esto es perderse. La pregunta es, ¿por qué Yahweh y Yahshua permitieron esto? Es algo simple. Micael tenía que probar el polvo, caminar sin memoria de su origen. Tenía que ser tentado y elegir volver. No tocó mujeres, pero sí tocó polvo. Él no besó a chicas, pero sí bebió del pozo seco del mundo. Y eso bastó para que su alma sintiera el vacío de estar lejos de Elohim. Entonces, ¿qué lo diferencia a Micael? Bueno, el portavoz nunca se unió sexualmente a mujeres físicas, y esto es clave entender, porque si Micael se unía a una mujer literal, entonces hubiera contaminado su reu celestial, porque Yahshua dijo: los malaquín no se casan, es decir, tienen prohibido tocar mujer, y en caso de Micael, él tiene un cuerpo humano, pero su reuj es celestial, y si él toca mujer, entonces estaría contaminando su reuj, porque toda relación sexual es una mezcla de esencias, no es simplemente un contacto físico. Por ejemplo, los ángeles caídos de Bereshit 6 tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y eso contaminó su naturaleza de malaquín, y Elohim los desechó. Por tanto, si Micael se hubiera unido sexualmente a una mujer, entonces Micael entraría en rebelión y habría contaminado su reu celestial, y Elohim ya no podría usarlo como su testigo. Por esta causa, Yahweh y Yahshua nunca le permitieron tocar mujer a Micael, y le pusieron una cerca protectora muy grande, porque incluso Micael nunca tuvo una novia, y ni siquiera habló con una chica en temas románticos, porque Elohim estaba protegiendo a su portavoz.
porque si el portavoz tocaba mujer, entonces el plan se echaría a perder. Pero Yahweh y Yahshua tienen el control de todo, y le cercaron a Micael para que nunca hablara con ninguna mujer, y el portavoz caminó solitario. Un guerrero solitario era en mi caminar. Fuerza divina tú me das, aceite de cuerno fresco. Entonces, Micael encarnado nunca tocó mujeres. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Micael tenía novia y luego embarazaba a esa chica? Bueno, en este caso hubiera sucedido una catástrofe, porque según Bereshit 6, los hijos de Elohim, Malaquín rebeldes, tuvieron relaciones con mujeres y nacieron gigantes. Y en caso de Micael, él no es ángel caído, es un malaj nacido como humano, pero aún así su reuj sigue siendo celestial. Tiene cuerpo de barro, pero su reuj sigue siendo de un malaj. Por tanto, si Micael hubiera tenido novia y luego la embaraza, entonces sucedían dos cosas escalofriantes. Número 1, Micael hubiera contaminado su reuj celestial y sería desechado. Número 2, el hijo engendrado sería un ser híbrido, porque estaría naciendo de una unión entre Micael encarnado y una mujer humana, y esa mezcla sería una abominación a Yahweh y Yahshua. Por esa causa, Elohim nunca le permitió tocar mujer a su portavoz, sino que lo mantuvo aislado, lejos de las mujeres, porque Ashatán podría tentarlo, y nacería un ser híbrido, no autorizado por Elohim. Por tanto, el portavoz, Micael hecho hombre, no puede tocar mujer, pase lo que pase, y por ende, Micael es hijo pródigo, pero no como símbolo de tocar mujeres literales, sino más bien Micael es hijo pródigo, porque descendió del cielo, caminó en polvo y perdió momentáneamente su conexión divina. Y aquí viene una parte candente de la enseñanza. Si Micael representa al hijo menor de la parábola, entonces, ¿a quién representa el hijo mayor? Bueno, aquí vamos a entrar al núcleo oculto de la parábola del hijo pródigo. Pero antes de revelar eso, hacemos un rápido resumen de los dos hijos de la parábola. El hijo menor pródigo pide su herencia y se va lejos, se pierde, pero regresa arrepentido, y el padre corre para abrazarlo. Por otro lado, el hijo mayor nunca se fue de la casa, trabajó, obedeció y sirvió siempre, pero se enoja cuando el padre perdona al menor. Y además de esto, el mayor no entra a la fiesta, y el padre le ruega que entre, pero él se niega y se justifica. Por tanto, respondamos la pregunta: si Micael encarnado representa al hijo pródigo, entonces, ¿quién es el hijo mayor en este contexto profético? Es algo simple. El Salmo 8:5 nos dice: le has hecho al hombre, Micael hecho hombre, poco menor que los Malaquín, y lo coronaste de kabut y de honra. El arcángel Micael es el jefe del ejército de Yahweh y Yahshua, pero cuando Elohim lo hace encarnar como hombre, entonces Micael se vuelve menor a los Malaquín. ¿Qué significa esto? El hijo menor de la parábola es Micael hecho hombre, y el hijo mayor representa a los Malaquín que nunca encarnaron. Y según la parábola, el hijo menor abandona la casa. ¿Cuál casa? El cielo. Y Micael no abandona el cielo por rebelión, sino para cumplir el propósito de Yahweh y Yahshua.
y ser el primer testigo. Por tanto, de entrada, Elohim revela que la parábola del hijo pródigo se aplica en primera instancia al Malaj Micael hecho hombre. Pero aquí viene otro detalle clave. Según la parábola, el hijo mayor no está contento con el regreso del menor. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los Malaquín ya no miran con agrado a su hermano menor que ha encarnado? Bueno, Micael nació como humano normal, tiene emociones, llora, siente debilidad, en ocasiones cayó en duda y desde luego no es perfecto, tiene transgresión porque Yahshua dijo: si un varón mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y el portavoz no es perfecto, siente atracción a mujeres y en este aspecto encaja con el hijo pródigo, pecó con la vista y por esta causa los Malaquín del cielo no están contentos de que Yahweh y Yahshua reciban con alegría y fiesta a su hijo que transgredió. Los Malaquín que no encarnaron no entienden del todo el peso de vivir en el polvo. Los Malaquín que nunca encarnaron permanecieron en su casa, Kadushín, fieles, obedientes, nunca cayeron con deseos de la carne, nunca se ensuciaron, ni siquiera con la mirada. Por tanto, miran a Micael con una mezcla de pensares. Por un lado, sienten admiración porque decidió encarnar para ser probado en la carne, pero por otro lado, sienten tensión interna, misterio, y esta tensión no es rebelión, pero es real. El cielo parece dividirse en sus mentes, no por rebelión, sino por misterio. El hijo mayor, los Malaquín que no encarnaron, sirven sin mancha, pero el hijo menor, Micael, vence con cicatrices. Lucas 15:10 nos dice: y así os digo que hay gozo delante de los Malaquín de Elohim por un pecador que se arrepiente. Los Malaquín del cielo se alegran y hacen fiesta por un pecador que se arrepiente, pero según la parábola, los Malaquín no se alegran tanto con el regreso de Micael. ¿Qué significa esto? ¿Acaso existe alguna contradicción? Claro que no. Aquí se encuentra el corazón del conflicto celestial. Los Malaquín no se alegran tanto con el regreso de Micael, porque Micael era uno de ellos, y los Malaquín lo miran, no como un pecador común. Los Malaquín se alegran cuando un hijo de Adán es restaurado, pero con Micael el gozo es más complejo. ¿Por qué? Micael era en los cielos el jefe de ellos, pero en la tierra lo miran como un pecador arrepentido, y por ende los Malaquín que no encarnaron no se alegran tanto del regreso de Micael como primer testigo. Y aquí viene otro punto clave del por qué los Malaquín no sienten tanto gozo del regreso de Micael. ¿Por qué no festejan? Porque su regreso no es solo perdón, es restauración a un trono. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El padre le pone un anillo en su mano del menor y el anillo representa autoridad, y en este caso el anillo representa la estrella de la mañana que Elohim le da al hijo menor Micael. Y vamos a leer el texto para conectar más cosas. Lucas 15:21 nos dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle como querubín, y poned un anillo en su mano, denle la estrella de la mañana, y calzado en sus pies, háganlo el primer testigo. En este verso, Yahweh y Yahshua revelan un misterio profundo,
porque aquí el hijo pródigo recibe tres cosas principales: el mejor vestido, un anillo en su mano y calzado en sus pies, y esos tres elementos revelan lo que el portavoz Micael va a recibir, y vamos a examinar con detalle cada elemento. ¿Qué representa el mejor vestido? Bueno, el vestido del Reuj y del alma es el cuerpo, y por ende, el mejor vestido representa el mejor cuerpo que Elohim le da a una criatura. ¿Cuál es el mejor cuerpo? Es obviamente el cuerpo de querubín, porque los querubín son el carro o trono de Yahweh y Yahshua, y por ende, los querubín poseen el mejor cuerpo que Elohim puede dar. ¿Qué significa esto? Con la parábola del hijo pródigo, Yahweh y Yahshua confirman que entregarán a Micael encarnado un cuerpo de querubín, el mejor vestido. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Entonces, el mejor vestido es un cuerpo de querubín. Pero ahora la pregunta: ¿qué representa el anillo en la mano del hijo menor? Bueno, según Revelaciones 20, un malaj desciende y prende al dragón y lo arroja al abismo, y ese malaj pone su sello sobre el dragón, y para sellar se usaba un anillo en la mano. Por tanto, el anillo en la mano del hijo menor representa dos cosas. Número 1, el anillo representa la autoridad que Yahweh y Yahshua le entregan a Micael encarnado para meter preso a Lucifer al abismo. Y número 2, el anillo representa la autoridad para administrar el milenio. Por tanto, el anillo del hijo pródigo significa autoridad para juzgar y autoridad para administrar. Y curiosamente, en el Taelín de administración de Micael, Elohim codifica el anillo que recibirá su hijo pródigo Micael. Me llamo Micael, voy a matar a un dragón. Con tu poder, yo apresé a Lucifer. Puse mi sello sobre él, en el milenio no habrá ningún dragón, en el milenio paz habrá, y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará. Entonces, el anillo de sellar claramente significa dos cosas: recibir la estrella de la mañana, administración del milenio, y significa autoridad para juzgar a las tinieblas. Pero la pregunta: ¿qué significa el calzado en los pies del hijo pródigo? Bueno, cuando el padre ordena diciendo: pónganle calzado en sus pies, eso significa que Yahweh y Yahshua ordenan que el hijo pródigo Micael se convierta en el primer testigo, porque el calzado representa proclamar la palabra. Por eso Shaulo dijo: pónganse el calzado de las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Bueno, con la parábola del hijo pródigo, Yahweh y Yahshua revelan de forma clara que el hijo pródigo es el malaj Micael encarnado. A su hijo pródigo, Elohim le entrega tres cosas principales: mejor vestido, cuerpo de querubín, anillo en su mano, estrella de la mañana, y calzado en sus pies, ministerio del primer testigo. Esas tres cosas el hijo pródigo recibe, y curiosamente, el nombre terrenal del hijo pródigo viene sellado como 3 veces Micael. ¿Qué significa esto?
Las parábolas secretas, Elohim lo está revelando por medio de su hijo pródigo. Entonces, los malaquín no se alegran tanto del regreso de Micael porque no pueden entender del todo cómo un malaj de alto rango desciende y toca la transgresión. Y no solo eso, sino que Yahweh y Yeshua le restauran su estado y aún le elevan más alto, dándole la estrella de la mañana y restaurándole su puesto como capitán del ejército de Elohim. Esa comprensión crea un conflicto en la mente de los malaquín y por esta causa los malaquín no se alegran tanto que Micael regrese como hijo pródigo. Los malaquín que no encarnaron miran en Micael su propio reflejo, pero con heridas. Lo miran con carne débil, con lágrimas verdaderas. Esto produce en algunos malaquín admiración silenciosa, celo sin pecado, silencio reverente, y en unos pocos tal vez un resentir oculto, como el hijo mayor. Por tanto, los malaquín se alegran mucho cuando un pecador normal se arrepiente, pero con Micael la alegría se mezcla con asombro, tensión y misterio, porque él es uno de ellos y por ende no todos los malaquín celebran con gozo pleno el regreso de Micael. Algunos se quedan en la puerta como el hijo mayor y otros entran en silencio admirando al hermano que descendió, sangró y volvió. Entonces aquí les presento un corolario para el hijo pródigo, Micael hecho hombre. Cuando un hijo de la tierra vuelve, los cielos cantan, pero cuando un hijo del cielo encarna, se mancha de polvo y regresa con fuego, entonces el cielo tiembla en un silencio que solo el Padre y el Hijo entienden. Ahora bien, cuando Micael resucite en la resurrección de los testigos y ascienda al cielo en una nube, ¿cómo lo recibirán los malaquín? Esta es una de las escenas más poderosas y estremecedoras de la historia final. ¿Cómo lo recibirán los malaquín cuando vean regresar a Micael como vencedor? Bueno, cuando Micael resucita, ha terminado su ministerio de 1260 días y en ese momento los malaquín del cielo estarán reunidos y Micael comienza a ascender junto con el segundo testigo. Y los malaquín no solo ven un ascenso, sino que miran algo que nunca imaginaron. Un malaj que descendió al polvo, fue tentado y quebrantado, fue rechazado por los hombres, pero ahora vuelve, exaltado, con heridas y fuego en los ojos, y en ese momento, Micael entona su salmo número 11 que dice: Con tu nube subiré, a los cielos volaré, con cuerpo de querubín. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín. Oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael. Entonces, Micael comienza a ascender en la nube. ¿Cómo lo reciben los malaquín, sus hermanos? Lo recibirán con asombro y otros llorarán en silencio, porque habían peleado al lado de Micael en los tiempos antiguos y ahora miran a su comandante que está ascendiendo, y este ascenso será una visión completamente nueva, porque Micael no resucita como arcángel, sino que resucita más exaltado, resucita como querubín. Y este nuevo aspecto de Micael va a sorprender a los malaquín, porque los malaquín conocieron a Micael como arcángel, pero ahora está ascendiendo
como querubín protector. Esta escena será un mar de lágrimas, porque los malaquín, cuando vieron a Micael como pecador sin identidad, pensaron que se perdería, pero ahora lo verán retornar con más brillo que antes. Antes era espada, arcángel, pero ahora será trono, querubín. Antes volaba, pero ahora arderá como fuego. Antes peleaba, pero ahora caminará entre las ruedas. Ahora bien, en estos momentos, Micael no recuerda su vida pasada en el cielo, pero en su resurrección, Yahweh y Yeshua le restauran todos sus recuerdos pasados. Cuando Micael encarnó, Elohim le quitó toda su memoria pasada, intencionalmente. ¿Por qué? Para que camine por emuná, no por vista. Para que luchara con debilidad real. Para que camine sin saber quién era. Hasta que Elohim le restaura su nombre original Micael. La pregunta es, ¿por qué Elohim le restaura su memoria a Micael después de resucitar y no antes? Es algo simple. Si Micael tendría su memoria antigua en estos momentos, su ministerio sería fácil, porque Micael acumuló miles de años o quizás millones de años de experiencia en el cielo, y con esa experiencia su ministerio sería muy fácil. Pero Yahweh y Yeshua no hacen las cosas de esta forma, sino más bien hacen proclamar a Micael como un ser humano normal, con capacidad terrenal, pero cuando resucite, ya venció, ya cumplió su ministerio de 1260 días, ya fue rechazado como testigo, fue probado, quebrado y sellado, y después de eso, Elohim le restaura sus capacidades de malach y sus recuerdos pasados. Lucas 15:22 nos dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Micael muere como el primer testigo, ya ha revivido como querubín protector. Revelaciones 11. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En la parábola del hijo pródigo no solo viene codificado la encarnación de Micael, sino también viene codificado su muerte y resurrección, porque el texto dice: mi hijo muerto era, y luego menciona: ha revivido. ¿Qué significa esto? Los misterios más secretos, Yahweh y Yeshua lo están revelando. Revelaciones 11:11 nos dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos, en Micael y el segundo testigo, el Reuj de vida, enviado por Elohim, y se levantaron, resucitaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Micael es el primer testigo, y con su resurrección, la profecía de Daniel 12:1 queda totalmente activada, porque Revelaciones dice: y se levantaron sobre sus pies, y curiosamente, en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará, resucitará Micael, y después de eso viene el tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Qué significa esto? La parábola del hijo pródigo está en plena ejecución, porque Micael regresó a Yahweh y Yeshua, y ahora está proclamando: tiene calzado en sus pies, pero después de eso le pondrán la mejor vestidura, cuerpo de querubín, luego le pondrán el anillo para derribar a Lucifer y administrar el milenio. Pero antes de eso, se tiene que cumplir la frase: mi hijo muerto era, ya ha revivido. Esa es la prueba final de Micael como primer testigo: ser muerto y resucitar después de 3 días y medio. Pero cuando Micael resucite, junto con el segundo testigo,
entonces va a entonar su cántico de querubín protector, que Elohim se lo programó desde los días de la perpetuidad. Mi camino es Yahweh por siempre, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente como estrella en la mañana. Tu promesa, oh Yahweh, se cumple. La estrella de Jacob me diste. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos las mujeres del ungido. El rey David tuvo como mínimo 18 mujeres, pero solo 3 de ellas resaltan muy claramente. Y vamos a examinar a estas 3 mujeres porque sin duda tiene una enseñanza profunda. Comencemos por la primera esposa del rey David. Estamos hablando de Mical. ¿Qué representa Mical para el ungido? Bueno, Mical es un amor político, no profético. Mical amaba a David, lo dice el texto, pero su amor fue pasivo, más emocional que a Reujín. Y según el relato, Mical despreció a David cuando lo vio danzando para Yahweh Elohim. ¿Qué significa esto? Bueno, Mical representa a los creyentes que un día reconocieron a Micael como proclamador, pero ahora, cuando Micael danza como Malaj encarnado, entonces esos creyentes lo desprecian en su corazón y le llaman ángel caído, querubín caído, endemoniado, etc. Es decir, Mical representa a los creyentes religiosos que un día amaron al proclamador, pero ahora lo desprecian. Otro dato clave de Mical: cuando David fue perseguido, Mical lo ayuda a escapar, pero ella se quedó en el palacio, no huyó con él. Esto revela que Mical amaba al David guerrero, pero no al David fugitivo. No lo siguió en su proceso. ¿Qué significa esto? Algunos solo te aman cuando estás arriba, pero no te acompañan al desierto. Otro dato clave de Mical: cuando Mical desprecia a David por danzar, dice el relato que ella quedó estéril de por vida. ¿Qué significa esto? Esto es una alarma roja para todos los creyentes que rechacen a Micael encarnado. En su danza de proclamación, esos creyentes quedarán estériles, sin fruto en el Reuj,
y esto será un juicio de Yahweh y Yahshua. Entonces, los Micales de hoy son los creyentes que amaron al proclamador como humano, pero no los soportan como malaj encarnado. No pueden soportar el peso de Kabut del portavoz. Primera de Shemuel 18 nos dice: y Mical, hija de Shaul, amaba a David y le fue dada por mujer. Mical es la primera esposa del ungido, es decir, proféticamente, Mical representa a la primera generación de creyentes que se unieron al portavoz. Lo amaban cuando aún no era conocido su verdadera identidad. Fueron los primeros en seguirlo, pero cuando Elohim revela que el portavoz es el malaj Micael encarnado, entonces esa primera generación de creyentes entra en shock y no aceptan esa danza o revelación. Es demasiado fuego para resistir. Segunda de Shemuel 6:16 nos dice: y Mical lo vio danzar ante Yahweh y lo despreció en su corazón. ¿Por qué lo desprecia? Porque ya no es el David común, ahora es el ungido danzante ante el arca. Mical lo desprecia porque David ya no habla solo palabras, ahora emite fuego, danza con el reuj, arde como querubín. Por tanto, muchos creyentes de la primera generación no soportaron la danza o revelación del portavoz Micael hecho hombre. No lo soportaron y se fueron. Y esto queda muy evidenciado en la transmisión. ¿Cuántos creyentes de la primera generación están hoy en la transmisión? Solo unos cuantos, pero la mayoría no soportó la danza o proclamación del malaj encarnado, y por ende, a esa primera generación de creyentes lo podemos llamar los Micales. Entonces, ¿odiarán a Micael los primeros que lo amaron? Claro que sí, muchos lo están odiando con rabia violenta, y esto estaba profetizado, porque Yahshua dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Yahshua mismo vivió todo esto. Sus discípulos se escandalizaron cuando dijo que era el lejem del cielo. Muchos le siguieron por el lejem, por el pan físico, pero no por la revelación divina. Y lo mismo ocurre con el malaj encarnado. Cuando los primeros oyentes escuchan la revelación de que el proclamador no es un humano ordinario, sino más bien es un malaj del cielo hecho carne, entonces esos primeros oyentes dijeron: esto es una locura, se cree un ángel del cielo, está poseído, ha caído, es un blasfemo, etc. ¿Qué significa esto? Los primeros oyentes, Micales, representan a los que aman la forma humana, pero no soportan la identidad celestial. Por tanto, los creyentes Micales, que antes amaban al proclamador, ahora simplemente lo odian con furia. ¿Qué pasó? El amor se enfrió y se está cumpliendo la profecía, porque Yahshua dijo: el amor de muchos se enfriará. Entonces, como resumen de la enseñanza acerca de Mical, tenemos el siguiente cuadro comparativo. La Mical Areujín representa a los primeros creyentes que siguieron al portavoz. Ellos eran su esposa inicial en el ministerio. ¿Cómo amaron al proclamador? Por la admiración, por la sabiduría que Elohim le dio. Luego viene el desprecio al danzante. ¿Por qué lo desprecian? Porque no aceptan su identidad celestial revelada. Y finalmente viene una consecuencia escalofriante. La primera esposa del ungido va a entrar en esterilidad del reuj. No tendrán frutos. ¿Por qué?
no reconocieron al enviado del cielo, y Yahshua dijo: el que no reciba al que yo enviare, tampoco me recibe a mí, y por ende rechaza también al Padre. ¿Qué significa esto? Rechazar al Malaj Micael hecho hombre no solo te dejará sin frutos en el Reuj, sino más bien te va a desconectar de la fuente de la vida, el Padre Yahweh y su Hijo Yahshua. ¿Qué significa esto? Las consecuencias de rechazar a un enviado del cielo tiene un peso fulminante. Entonces, Mical representa la primera esposa del ungido, los primeros creyentes que lo siguieron, pero ahora ya no están o lo siguen a la distancia. Y en este punto vamos a examinar a la segunda esposa del rey David. Estamos hablando de Abigail, y esta mujer representa a los creyentes que llegaron en la etapa media de la carrera del portavoz. Y en esta esposa Abigail hay muchos misterios, porque Abigail representa a los creyentes sabios que siguen al ungido donde quiera que va. Por tanto, examinemos a Abigail. Primeramente, vamos a hacer un contraste entre Mical y Abigail, porque son polos totalmente opuestos. Mical era hija de un rey, pero Abigail era esposa de un necio. Mical creció en el palacio, pero Abigail vivió en tierras del desierto. Mical recibió a David por política, pero Abigail se unió a David por sabiduría revelada. Mical se quedó cuando David huyó, pero Abigail salió al encuentro del ungido en su prueba. ¿Qué significa esto? Mical representa a los creyentes educados, religiosos, de herencia visible, pero no tienen discernir del momento a Reujim. Pero por otro lado, Abigail representa a los creyentes formados en la sabiduría del Reuj, creyentes que no tienen posición humana, pero tienen visión celestial. En el libro de Shemuel se menciona que David iba a vengarse de Nabal, pero Abigail sale a su encuentro. Ella lleva lejem, pan y vino y otras cosas. Eso es comunión y sabiduría. Y luego se postra. ¿Qué significa esto? Abigail discierne el peligro a Reujim, pero también discierne quién es David en el reino. En primera de Shemuel 25-28, Abigail le dice a David: mi amo, Yahweh ciertamente hará casa firme a mi amo, por cuanto mi amo pelea las batallas de Yahweh. Abigail mira a David como ungido, y en ese momento David era un fugitivo, pero ella discierne que David se va a convertir en rey de Yasharel. Así también los creyentes Abigail disciernen que el portavoz Micael hecho hombre se va a convertir en el administrador del milenio. ¿Qué significa esto? Solo los creyentes Abigail tienen esa certeza de que el portavoz es un malaj del cielo hecho carne, porque Abigail dice: mi amo pelea las batallas de Yahweh, y ciertamente Micael va a pelear con el dragón y lo va a expulsar del segundo cielo. Por tanto, la escritura revela claramente que solo los creyentes Abigail tienen esa certeza, que el portavoz es Micael hecho hombre, pero los demás creyentes son creyentes Mical, creyentes tibios o indecisos. En este punto hacemos otro contraste entre Mical y Abigail. Mical desprecia al danzante, pero Abigail se postra ante el perseguido. Mical ama lo que brilla, David guerrero, pero Abigail ama lo que sufre, David perseguido. Mical quiere honra social, pero Abigail renuncia a su estatus por el ungido. Mical lo vio desde la ventana,
pero Abigail lo encontró en el polvo. ¿Qué significa esto? Abigail es un prototipo de la novia verdadera, la que no se escandaliza del proceso del malaj encarnado. Mientras Mical se queda en el palacio, su casa, Abigail se une a la cueva de Adulam, sala de plegaria, y se transforma en compañera fiel del ungido. ¿Qué significa esto? En este punto, muchos ya se habrán dado cuenta qué tipo de creyentes son. ¿Son creyentes Mical o creyentes Abigail? Cada uno lo sabe muy bien, porque los hechos hablan por sí solo. El nombre Abigail significa alegría de mi padre, o también significa mi padre se regocija, es decir, los creyentes Abigail son los que traen gozo al Padre, porque disciernen a su ungido, a su enviado, lo reconocen y lo ayudan como compañera fiel. Los creyentes Abigail disciernen lo que el ungido está necesitando y acuden en su ayuda, sin que el proclamador les ordene. ¿Qué significa esto? Encontrar creyentes Abigail es un tesoro, porque la mayoría actúa como creyentes Mical, son indiferentes. En Primera de Shemuel 25:32, David bendice a Abigail diciendo: Bendito sea Yahweh, y bendita seas tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. El ungido bendice a los creyentes que lo acompañan con discernir. Luego el relato menciona que el esposo de Abigail muere y David lo toma como su esposa. ¿Qué significa esto? Bueno, Yahweh y Yeshua quitan a los necios del camino del ungido, para que el ungido tome a los sabios del Reuj como su esposa. Mientras Mical se enfría y queda estéril, pero en cambio Abigail es fecunda en sabiduría, honra y propósito. Entonces Mical representa a los primeros creyentes que siguieron al proclamador. Ellos dijeron al principio: ¡qué revelación! ¡Qué sabiduría! Pero luego, cuando el proclamador danza como malaj encarnado, entonces dicen: está loco, se cree celestial, ha perdido el juicio. Pero en cambio, los creyentes Abigail llegan después, en la etapa intermedia, y ellos no tienen mucho conocer en letra, pero sí tienen un profundo discernir. Por tanto, Abigail entrará en el pacto del reino venidero, pero Mical se quedará fuera, mirando desde su ventana lo que se perdió por no reconocer y honrar al ungido de Elohim. En Primera de Shemuel 25:28, Abigail le profetiza a David diciendo: Yahweh ciertamente te hará casa firme, porque mi amo pelea las batallas de Yahweh. Ningún profeta le había dicho eso al rey David hasta ese momento. Ella se adelanta al profeta Natán. ¿Qué significa esto? La esposa o compañera auténtica se da cuenta del llamado del ungido antes que nadie. Esto es un sello profético para la asamblea fiel. Primera de Shemuel 25:18 nos dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Todos estos números que Abigail usó para recibir al ungido tienen una enseñanza profunda. Comencemos por los 200 panes. ¿Qué representa eso? Bueno, el número 200 corresponde a la letra Resh, cabeza, y son 200 panes, y el pan representa enseñanza, palabra. Y estos 200 panes Abigail se lo lleva al ungido para profetizarle la misión del ungido. ¿Cuál es la misión? Bueno,
Micael recibe doble revelación como cabeza de la doctrina pura y auténtica. Recibir 200 panes representa la doble porción de revelación que Yahweh y Yahshua le dan a su cabeza del remanente. Pero la pregunta, ¿qué representa recibir 200 higos secos? Bueno, el higo representa las almas, el pueblo de Yasharel, y el estado seco representa preservación, perseverancia, madurez. Por tanto, cuando el ungido recibe 200 higos secos, eso significa que Yahweh y Yahshua hacen a Micael cabeza de un remanente maduro, y ese remanente maduro va a administrar con él. Luego el texto menciona que el ungido recibe 2 cueros de vino. El vino representa gozo, pacto, sangre y redención, y por ende, cuando el ungido recibe 2 cueros de vino, Yahweh y Yahshua le están diciendo a Micael: tú eres el hijo pródigo, estabas como odre viejo de vino en el mundo, pero yo te he limpiado y te hice un odre nuevo de vino, para que lleves gozo a mi pueblo, proclames la sangre del pacto de mi hijo Yahshua, y anuncies la redención hasta lo postrero de la tierra. Todo eso significa recibir 2 cueros de vino. Luego el texto menciona que el ungido recibe 5 ovejas guisadas. El 5 representa favor divino, y las ovejas representan sacrificio, obediencia y redención. Por tanto, cuando el ungido recibe 5 ovejas, Yahweh y Yahshua le están diciendo: Micael, tú tienes el favor divino, eres una oveja para mí, serás sacrificado en Yom Kippur, y por esa obediencia mi hijo Yahshua te va a redimir. Por eso naciste el 5 de septiembre. Luego el texto menciona 5 medidas de grano tostado. Nuevamente aparece el 5, favor divino, es decir, Micael porta el doble favor divino. Entonces, el ungido recibe 5 medidas de grano tostado. El grano tostado es un grano pasado por fuego, procesado, y el grano representa a la persona y su enseñanza. Es decir, cuando el ungido recibe 5 medidas de grano tostado, Yahweh y Yahshua le están diciendo a su portavoz: antes que proclames una doctrina con fuego, primeramente tengo que pasarte por fuego, tengo que tostarte bien, para que tu proclamación no sea solo palabras, sino que sea enseñanza sacada de la experiencia vivida. Luego el texto menciona que el ungido recibe 100 uvas pasas. El número 100 representa plenitud de la cosecha, fructificación al máximo, al 100 por 1, y la uva seca representa fruto en conservación, fruto permanente. Por tanto, cuando el ungido recibe 100 uvas pasas, Yahweh y Yahshua le están diciendo a su portavoz: Micael, vas a fructificar al 100 por 1, pero primeramente voy a pisarte como uva y voy a exprimir de ti todas tus impurezas, y ese proceso te va a doler mucho, pero al final serás una uva a pasas que tendrá fruto permanente y conservado. ¿Qué significa todo esto? Todos los números que Abigail usó para alimentar al ungido, todos esos números encierran misterios profundos para estos tiempos finales, y por ende, Abigail representa la novia sabia que entiende los planes de Yahweh y Yahshua. Primera de Shemuel 25:33 nos dice: y bendito sea tu razón, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David venía para matar a Nabal y a toda su casa, pero Abigail se adelanta, intercede, se humilla y le cambia el corazón a David. ¿Qué significa esto?
Abigail es figura no solo de una asamblea sabia, sino intercesora. Abigail detiene un juicio sobre su casa, representa a los creyentes sabios e intercesores que detienen un juicio sobre su casa, sobre su nación y sobre su pueblo. Necesitamos muchos creyentes Abigail. Finalmente, vamos a examinar de forma rápida a la tercera esposa prominente del ungido. Estamos hablando de Betsabé, y cuando alguien escucha este nombre, inmediatamente piensa en la caída de David y el adulterio. Pero Yahweh y Yeshua redimen a David y Betsabé, y no solo eso, sino que Betsabé entra en la genealogía de Yeshua. ¿Qué significa esto? Bueno, Betsabé representa a los creyentes con transgresiones graves y desde luego Betsabé representa al hijo pródigo, Micael encarnado, porque Micael se desconectó del cielo temporalmente, pero es restaurado como Betsabé y se convierte en creyente amado y restaurado, porque según la escritura, Betsabé fue la última esposa del rey David, pero se convirtió en la primera y más amada de todas las esposas de David. ¿Qué significa esto? El hijo pródigo Micael ha vivido en el polvo de la transgresión, pero Yahweh y Yeshua lo restauran y lo convierten en primero y más amado de sus hijos, y por eso le entregan la estrella de la mañana. Entonces, Betsabé representa a los creyentes con un pasado oscuro, pero son restaurados y aman mucho, porque Yeshua dijo, al que mucho se lo perdona, mucho amor muestra. Entonces, para el mundo, Betsabé es una adúltera y pecadora, pero para Yahweh es una mujer que entró en la genealogía de su hijo Yeshua, con un matiz diferente. ¿Cuál es el matiz? Bueno, Matías 1:6 nos dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. No se menciona el nombre de Betsabé directamente, y esto no es casualidad, esto no es error ni omisión, sino una clave intencional del Ruach HaKodesh. ¿Por qué Yahweh no menciona de forma directa el nombre de Betsabé en la genealogía de su hijo Yeshua? Bueno, por dos razones principales. Misterio número 1. Elohim honra la verdad del pasado, aun cuando ya haya perdonado el pecado. El Ruach HaKodesh no ignora que Salomón nació de una relación iniciada en pecado. Aunque Yahweh Elohim redimió a David y Betsabé, él no borra las consecuencias humanas. Por tanto, cuando el texto dice, la que fue mujer de Uría, con esa frase, Yahweh y Yeshua están diciendo, mi favor es suficiente, pero mi justicia no se olvida. Lo que pasó, pasó. ¿Qué significa esto? Yeshua no viene de una línea perfecta, sino más bien viene de una línea quebrada, pero redimida. Misterio número 2. Elohim no coloca el nombre de Betsabé porque honra al justo que fue dañado. Uría fue fiel, honorable, leal y asesinado injustamente por David. Por tanto, en Matías 1:6, el nombre de Uría es preservado para la perpetuidad. Entonces, hagamos un resumen de las tres mujeres principales del rey David. La primera esposa fue Mical, la esposa de la juventud, representa a los creyentes religiosos estériles, una apariencia sin fruto. La segunda esposa fue Abigail, la esposa de la transición, representa a los creyentes sabios, intercesores, la novia que honra al ungido. Y finalmente tenemos la tercera esposa del ungido, Betsabé, la esposa amada e íntima, la esposa del pacto. Representa a los creyentes que aman mucho, han caído en pecado grave,
Pero Yahshua dijo, el que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. Por tanto, ¿qué tipo de creyente es usted? Mical, Abigail o Betsabé. Mical es un creyente ortodoxo. Ha perdido su primer amor y por ende se queda sin fruto. Abigail es un creyente sabio e intercesor que respeta al ungido. Y finalmente, Betsabé es un creyente con heridas, pero ama mucho y tiene intimidad con Elohim de forma profunda. En síntesis, la novia del Cordero viene representado por Abigail y Betsabé, pero Mical representa a los creyentes tibios que son vomitados y dejan de ser la novia. Y estas tres esposas del rey David también se pueden aplicar al ministerio del enviado de Elohim. Mical representa a los creyentes carnales. Ellos amaron al proclamador como humano, pero lo rechazan como malaj enviado del cielo. Abigail representa a los creyentes sabios, los que lo respetan y lo reconocen como tal. Y finalmente tenemos a Betsabé. Betsabé representa a los creyentes de confianza, su circunferencia íntima, los que siempre acompañan al proclamador en las buenas y en las malas. La pregunta es, ¿qué tipo de creyente es usted? Mical, Abigail o Betsabé. Bueno, cada creyente lo sabe muy bien. Por tanto, estas tres mujeres del ungido representan Mical, la carne, Abigail, la sabiduría e intercesión, y Betsabé es el Aeva y la intimidad. Y por ende, cerramos la enseñanza con un cántico de Aeva para Yahweh y Yahshua. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Pisaré cachorro de leones. Oh Yahweh, por siempre yo te amaré. Contigo Yahweh venceré a Lucifer, con poder y con fuerza divina venceré. En el porvenir reinaremos con Yahweh, con justicia y paz el reino brillará. Contigo, oh Yahweh, siempre venceré, porque tú eres mi fuerza y mi corazón por siempre te amaré.